Esta mañana vamos a tocar un tema muy importante. Hay mucho material aquí, mucho para excavar y para entender y aplicar bien. Entonces, quiero, en lugar de dar una introducción especial, quiero entrar muy directamente en el texto. Si quieren abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, vamos a estar estudiando un pasaje en el Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 9, y principalmente vamos a estar enfocando en los versículos 57 hasta el 62. El pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana se centra en la distinción muy crucial entre lo que es ser un mero aficionado, un fan casual de Jesús, y un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús que está muy comprometido. Es interesante, no sé si ustedes saben, pero Jesús nunca utilizó la palabra cristiano. Esta palabra no aparece en los 4 evangelios, no aparece hacia el libro de los Hechos, y aparece solamente 3 veces en el resto del Nuevo Testamento en los Hechos, un par de veces y después en una de las cartas de Pedro más adelante. Pero la palabra que encontramos muchísimo en los Evangelios y también en el libro de los Hechos es la palabra discípulo, que literalmente quiere decir aprendiz, alguien que aprende de alguien más, de un rabino, discípulo. Ahora, en los 4 Evangelios es fascinante para mí, muy interesante, que hay muchísimas personas. Ustedes han visto varias películas, imagino, quizás están siguiendo esta serie en la televisión de Los Escogidos, El Chosen. No sé si algunos lo han visto, hay que verlo. Pero sabemos que muchísimas personas estaban siguiendo a Jesús regularmente. Él estaba rodeado con muchas personas. Y es interesante que muchas de las personas que seguían a Jesús, que fueron atraídos a Él, a un grado u otro, solamente fueron atraídos a Jesús principalmente por los beneficios físicos, o las cosas que Jesús hizo por ellos a través de sus milagros. Ellos deseaban, muchos de ellos, recibir sanidad física de las enfermedades. Ellos estaban viendo a Jesús expulsar demonios de gente endemoniada, y la gente estaba fascinada con eso, y algunos tenían necesidad de ser librados de los demonios. Muchas personas quedaron fascinadas por la forma de enseñar de Jesús, enseñando con autoridad, pero muchas veces de manera muy sencilla, utilizando términos más o menos comprensibles, con imágenes y relatos cotidianos de la vida real que la gente podría entender muy fácilmente. Ellos fueron interesados, fascinados por su enseñanza radical sobre una nueva forma de vida. Él habló del amor de Dios, de cómo conocer a Dios. Él habló mucho de un reino, el reino de Dios, que ya estaban entrando, que estaba siendo inaugurado a través de Él en ese momento, y expandiendo cada vez más. Mas, sin embargo, a pesar de todo ese interés quizás casual, a pesar de esa admiración que muchas personas tuvieron para con Jesús, sabemos que cada vez más que sus enseñanzas eran más exigentes, y Él estaba definiendo bien, pintando bien lo que es un discípulo, un verdadero seguidor de Él. Cada vez más la gente empezaron a abandonar. Permítanme leer solamente unos versículos. Si quieren seguirme con su vista, vamos a ir un poco más adelante al próximo libro, que es el Evangelio de San Juan.
San Juan capítulo 6. Solamente quiero leer algunos versículos de San Juan capítulo 6, porque podemos ver que en varios momentos, cada vez más la gente estaba diciendo, ay caray, interesante lo que él dice, pero me toca fuerte. Las implicaciones de vivir así, de seguirle así, no sé si yo entro o no. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 y el verso 2. Juan 6, 2. Mi versión, que es la nueva versión internacional, dice, y mucha gente lo seguía a Jesús, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Poco más adelante en el mismo capítulo, los versos 26 y 27. 26 y 27. Juan 6, 26 dice, Jesús dijo, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, fíjense, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Sé que este fue después de uno de los milagros cuando Jesús dio a comer milagrosamente a miles de personas, se recuerdan. Este ocurrió dos veces, en dos ocasiones diferentes, de hecho, dos grupos grandes. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación, hablando de sí mismo. Y después, vamos un poco más adelante, el verso 60. Mismo capítulo, Juan 6, verso 60. Y después voy a leer el 66. En el verso 60 dice, al escucharlo, varias cosas que Jesús estaba predicando, enseñando previamente, al escucharlo, muchos de sus discípulos, y aquí no está hablando de los 12 discípulos que él había escogido a mano personalmente, está hablando de los discípulos entre las multitudes, la gente más como seguidores casuales, todavía realmente no comprometido muchos de ellos. Al escucharlo, muchos de sus discípulos, entre comillas, exclamaron, déjame insertar aquí, ¡ay caray! Para ser mexicano, ¡ay caray! Esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y a tal punto, fíjense en el verso 66, un poco más adelante. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaba con él. Así que Jesús, un poco desanimado aquí, por esta realidad, él lo esperaba, pero aún tan desanimante, creo. Dice, así que les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes, mis amigos, quieren marcharse? Igual que los discípulos casuales, superficiales. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, pueden ver aquí que cada vez más las personas que se consideraron discípulos, que fueron llamados discípulos, eran discípulos quizás en nombre solamente. Podemos llamar falsos discípulos, falsos cristianos. Y cada vez más en la ministerio de Jesús podemos ir definiendo y viendo el grupo reducido, algo. Pero podemos diseñar y ver realmente quiénes son los comprometidos. Entonces hay una gran diferencia entre ser un mero admirador, un aficionado, un fan casual de Jesús. Es otra cosa realmente ser un hijo o hija de Dios, nacido de nuevo, que está comprometido totalmente con su vida. Esto es lo que queremos ver en esta mañana. Un teólogo que me gusta una vez describió a un verdadero discípulo de esta forma. Un verdadero discípulo es alguien que responde al llamado de Jesús con fe, lo que resulta en una relación de absoluta fidelidad
y suprema lealtad mediante la cual Jesús comparte su propia vida y el discípulo emprende una vida de aprendizaje para ser tal cual como su maestro sobre el tiempo. Me gusta esa definición, pero es un desafío, ¿no? No se trata de cristianismo o cristiano light, no existe tal cosa. Ahora, ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Después quiero ver esa sección principal que hemos visto en Lucas 9. ¿Qué está pasando aquí en el capítulo de Lucas 9? En este capítulo, Lucas pasa del enfoque en el ministerio de Jesús en Galilea a su decisión de ir a Jerusalén. Fíjense en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Permíteme leer el verso 51 y después hasta el 62. Vamos a enfocar principalmente en los versos 57 en adelante, pero quiero dar un poco más contexto. Lucas 9, 51. Sígueme con su vista nada más y escuchen. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Obviamente todavía no son tan maduros los 12 que él había escogido. Comprometidos sí, pero demasiado celoso, queriendo matar a la gente que estaban rechazando a ellos. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Ahora, lo que está pasando aquí es que en este momento de la vida de Jesús, 3 años de ministerio público, él otra vez se encuentra con sus 12 discípulos, un grupo un poco más amplio de otros seguidores muy comprometidos, mujeres y hombres que le seguían y ministraban con él, y otro círculo concéntrico de discípulos, entre comillas, las multitudes. Algunos de esas multitudes llegaron a ser seguidores muy comprometidos, la mayoría no. Ese es el contexto. Ahora, en esta mañana quiero hablarles sobre 3 de los obstáculos más comunes que detienen, que obstaculizan que una persona sea un seguidor verdadero y comprometido con Jesús. Son como 3 excusas, que son las 3 excusas más comunes, entre otras que podría haber, que la gente tenga para no entregar sus vidas por completo a Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a ver que Jesús tiene un encuentro, empezando en Lucas capítulo 9, empezando en el versículo 58. Tiene un encuentro con 3 personas. Estamos asumiendo que son varones. El texto lo dice. Con 3 personas. Personas diferentes. Podríamos llamar a esos hombres quizás 3 voluntarios o 3 aspirantes a unirse al equipo de Jesús. Como solicitantes para un trabajo, por decirlo así. Es muy interesante. Creo que esas 3 personas tenían un deseo sincero, un interés sincero de colaborar con Jesús, unos a un grado u otro. Y lo que quiero ver en esta mañana es cuál era su postura, su actitud, su nivel de compromiso, cómo Jesús interactuó con ellos. Vamos a ver algunas cosas un poco desafiantes para mí y creo que para todos nosotros. Entonces, otra vez, en Lucas capítulo 9, los versos 57 hasta 62, déjame decir que los 3 hombres con quien Jesús va a estar conversando aquí no son de los 12 apóstoles originales. Son algunas personas que no tenemos sus nombres. Solamente una de esas personas sabemos algo de quién era.
realmente son personas desconocidas que nunca más vemos en la Biblia. Son gente cuyos nombres no son notados en la historia. Entonces, el primer hombre, de aquí los versículos principales, el primer hombre, y quiero hablar del obstáculo que él representa, digamos, porque él demuestra por su actitud, por sus respuestas a Jesús, él demuestra cierta mentalidad, ciertas cosas en él que está realmente sirviendo como frenos para abrir su vida y rendirse completamente a Jesús como un verdadero discípulo. El primer admirador de Jesús podemos ver en los versos 57 hasta 58. Déjenme leerlos otra vez desde mi versión. Iban por el camino, 57, cuando alguien le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 58. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Algunas observaciones sobre este primer encuentro aquí, con esta primera persona. Es interesante que Jesús, cuando él llamó originalmente a sus 12 discípulos, a algunos él se acercó directamente con ellos para decir: hola, sígame, venga y sígame. Algunos otros sabemos que él pasó toda una noche, aquí no que realmente muchas horas en otros momentos, orando, discerniendo, escuchando a su Padre Celestial, para saber exactamente quiénes eran los 12 con quien él iba a pasar el resto de su vida, discipulando a ellos y formando a ellos. Entonces, aquí, normalmente Jesús se acercaba con alguien para decir: sígame. Pero en esta primera instancia, este hombre se acercó voluntariamente y se ofreció por su iniciativa propia. Señor, te seguiré por donde quiera que vayas. Ahora, honestamente, eso es muy bueno, es muy noble su deseo, su intención, su ofrecimiento. Es algo muy noble y muy bueno. Ahora, de los tres, esta primera persona era un líder religioso. Hay otra versión de este mismo encuentro que encontramos en Mateo capítulo 8. No vamos a verlo por el tiempo. En Mateo capítulo 8, verso 19. Dice que a Jesús se le acercó un maestro de la ley. Mateo 8, 19. Un maestro de la ley, también conocido en la Biblia como un escriba. ¿Qué era un escriba? ¿Qué era un maestro de la ley? Esta persona era un abogado, un experto legal en asuntos legales y civiles entre los judíos y también sobre las leyes religiosas. Algunos, no todos, pero algunos de los escribas, de los maestros de la ley, también eran fariseos, una secta muy legalista, la mayoría de ellos. Los maestros de la ley podían redactar documentos legales, contratos para matrimonio, divorcio, préstamos, herencias, hipotecas, ventas de tierras y muchas otras cosas más. Ellos eran los copistas de expertos de la ley. Ellos muchas veces estaban a cargo de copiar, de escribir copias del Antiguo Testamento para repartir. Normalmente eran gente que vivían muy cómodamente en lo financiero, un buen nivel de educación, mayor nivel de educación más que otras personas en aquel entonces. Entonces, bien educado, económicamente próspero. Ahora, esta persona era un maestro de la ley típica. Sabemos que él estaba muy acostumbrado al reconocimiento en público, al estatus por su oficio. Imagino que él tenía algo de eso, porque fue muy común entre los escribas. Ahora, yo estoy suponiendo aquí que esta persona sinceramente estaba interesado en Jesús, fascinado con Jesús. Quizás, no sabemos, el texto no dice, estaba convencido que Jesús era el Mesías.
por quien todo el pueblo de los judíos habían estado esperando por siglos. Y si ese fuera el caso, imagino que él quiso ser parte de la banda, del equipo de Jesús. Y él quiso estar del lado del equipo ganador, por decirlo así, en contra de los romanos. Porque sabía que supuestamente Jesús vino para librar a los judíos del imperio romano, que no era su propósito principal, sino otro tipo de liberación espiritual. Pero realmente no solamente podemos especular sobre sus motivos y motivaciones por acercarse con Jesús para ofrecerse. Pero fíjense en el verso 58, la respuesta de Jesús. El hombre dice: Señor, te seguiré por donde quiera que sea geográficamente. ¿A dónde vas? Jesús responde: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos. Respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre, en referencia a sí mismo, no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, en el caso de ese primer hombre, sabiendo que este maestro de la ley probablemente gozaba de una buena posición económica y estaba acostumbrado a un estilo de vida muy, muy cómodo, Jesús, imagino, estaba percibiendo que, a pesar de ser muy sincero, su oferta de seguirlo era un poco quizás impulsivo y un poco irrealista. Es decir, que ese maestro de ley no había dimensionado, no tenía la más mínima idea de lo que iba a costarle. Así que Jesús le explicó desde el principio que seguirle significaría renunciar a muchas de sus comodidades personales que él disfrutaba. En realidad, no es que Jesús siempre tuviera que dormir a la intemperie, ¿dice? Gracias. No es que Jesús siempre estaba durmiendo bajo las estrellas sin un lugar donde reposar la cabeza. Sabemos de los evangelios que Jesús pasaba tiempo periódicamente regresando a Capernaum, su base de operaciones, viviendo con amigos y comiendo con ellos. Entonces, Jesús no estaba todos los días sin ningún lugar para recostar su cabeza. Pero muchas veces sí. Viajando, viviendo de lo que podría encontrar. Mira, seguir a Jesús no es algo fácil hoy y no era fácil en aquel entonces. Jesús quiso señalar esto a ese hombre en particular. Por ejemplo, solamente unos cuantos versículos antes habíamos visto, yo leí aquí en Lucas 9, los versos 52 y 53, Jesús y sus 12 discípulos acaban de ser rechazados en Samaria cuando estaban buscando alojamiento. La gente decía a él y a sus compañeros más cercanos: fuera de aquí no. No hay ningún hotel abierto para ustedes. Entonces, un rechazo. Ellos tuvieron que seguir viajando y buscando. En otro momento, en otro evangelio, más temprano en su ministerio, Jesús estaba predicando en su ciudad natal, Nazaret. Y ahí predicando, abriendo el libro el rollo de Isaías, leyendo un pasaje sobre el Mesías por venir, Jesús se identificó como ese Mesías. Y la gente se enfurecieron, le expulsaron del tabernáculo, lo llevaron, todo el grupo le llevaron hacia las afueras de la ciudad e intentaron arrojarlo desde una ladera, una pequeña montaña, pero Jesús escapó milagrosamente. En otro pasaje, en Mateo 24, Jesús advirtió a sus 12 discípulos que en algún momento futuro los entregarán para que los persiguen y los maten a ustedes. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora, yo imagino que ese maestro de la ley no había
anticipado ni contemplado esas posibilidades. Porque él estaba acostumbrado a tener una vida cómoda, tranquila, comodidades físicas, financieras y reconocimiento y aceptación y estatus. Y Jesús está diciendo que, ¿sabe qué? Gracias por ofrecer, seguirme. Pero antes de aceptar y decir, sí, adelante, venga, únete a mi equipo, quiero que tú entiendas las altas demandas, los altos estándares de compromiso que yo tengo para mis verdaderos discípulos. Si has leído los cuatro evangelios, sobre el ministerio de Jesús, no sé si has notado cuántas veces Jesús parecía que quiso como disuadir, digamos, convencer de otro lado, disuadir o desanimar a la gente de seguirlo. Realmente él quiso imitar, pero él a veces muchas veces a propósito, puso sus estándares, el perfil de lo que es un verdadero discípulo, a diferencia de los discípulos, entre comillas, superficiales y quizás falsos a la larga. Entonces, Jesús quizás con esta persona deseaba que este maestro de la ley lo siguiera porque estaba imitando a las personas a entrar en el reino de Dios, pero al mismo tiempo Jesús le aclaró el nivel de compromiso que exige de sus verdaderos discípulos. Ahora, honestamente, el texto no nos dice cuál era la respuesta de este primer hombre. Si aceptó ese criterio, ese nivel de compromiso, no sabemos. Tampoco no sabemos cómo respondieron los otros dos. Si aceptaron, si entraron o no. Probablemente por la ausencia de confirmación, probablemente no. Probablemente ellos le dieron la espalda. Ellos le decían, Señor, perdón, pero cambio de idea. Dame un rato para pensarlo, no sé. Pero por lo menos ellos desaparecen de la historia en los evangelios. Ahora, Jesús siempre quiere que nosotros comprendamos plenamente las implicaciones de seguirlo. Él no está buscando la perfección. Yo tengo muchos años caminando con el Señor, desde mi primer año en la universidad. Yo todavía tengo muchas fallas, fracaso mucho. A veces mi lealtad, mi seguirle es intermitente. Pero por lo menos, gracias a Dios, por su misericordia, hay más avance que hay retrasos. Pero yo sigo prosiguiendo la meta, como Pablo dijo, de conocer a Jesús íntimamente y seguirle y servirle. Entonces, resumiendo, en el primer caso, el principal obstáculo espiritual en esta primera persona fue su amor a las comodidades. Es decir, que él dio prioridad a esas cosas, a una vida cómoda, por encima de o antes de la prioridad de obedecer y amar y seguirle a Jesús y servirle. Segunda persona, segundo admirador, Lucas 9, los versos 59 y 60. Déjenme leerlo. 59. A otro le dijo Jesús, sígame. Interesante observación. En este caso, Jesús, pensando en las tres personas, a este segundo, Jesús sí le invitó personalmente y se fijó en él. No sabemos por qué le puso atención a esta persona. Pero Jesús se acercó con alguien en la multitud y dijo, usted, sígueme. No sabemos por qué. La respuesta del segundo hombre, ¿qué era su respuesta? Fíjense en el texto.
El verso 59. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. La respuesta de Jesús: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Wow. Honestamente, al principio, leyendo este pasaje, esta respuesta suena sorprendentemente insensible, un criterio quizás irrazonable, descortés, casi cruel. Siendo honesto, no sé si usted tiene esa sensación leyendo eso, sobre todo si está leyendo quizás por primera vez. Para ustedes que han perdido a un padre, a una madre, o otro familiar apreciado, querido, como Janice y yo hemos hecho también en los últimos años, ¿cómo podemos entender la respuesta de Jesús aquí? ¿Cómo podemos entender lo que estaba pasando? Después de todo, este criterio aquí de Jesús parece contradictorio a otras partes de las Escrituras, que habla de cuidar a nuestras familias. Por ejemplo, y a nuestros papás. Por ejemplo, el quinto de los 10 mandamientos, Éxodo 20, el verso 12, Éxodo 20, 12. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Entonces Jesús está contradiciendo uno de los 10 mandamientos. ¿O qué pasa aquí con ese de que aquí alguien más entierra a su papá? ¿Tú sigan? Y ministre, proclama el reino. Jesús está contradiciendo la palabra de Dios. No para nada. Ese quinto mandamiento sigue vigente hoy, por supuesto, para cada uno de nosotros, honrando a nuestros papás y mamás. Pensando en cuidar a su familia, el apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, y el verso 8, primera de Timoteo 5, 8, Pablo dijo, hablando a los cristianos, los verdaderos discípulos, Pablo dijo: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, ¿Jesús está obviando ese compromiso con la familia? No. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Permítanme darles un breve perspectiva cultural sobre lo que estaba pasando. En los tiempos de Jesús, de los judíos específicamente, es lo que crean la mayoría de los comentaristas, los estudiosos, los teólogos que estudian este texto. Ellos saben que históricamente, en aquella cultura, en aquel tiempo, que cuando alguien muere, un papá muere en una familia judía, normalmente esa persona está enterrada dentro de 24 horas. Ellos no embalsamaron, perdón, como los egipcios hacían, pero ellos normalmente dentro del mismo día, ya todos los preparativos, los arreglos para enterrar a su ser querido. Si ese señor aquí, esa segunda persona, hubiera sido un hijo, el primer hijo en una familia, técnicamente en la cultura, la responsabilidad por la herencia para resolver todos esos asuntos de su familia, de su papá, que podría llevar varios años, eventualmente recibiendo la herencia, el primer hijo en la familia. Todas esas cosas estaban involucradas. Entonces, la mayoría de los expertos de la Biblia creen que este hombre, probablemente su padre no había muerto. Probablemente ni siquiera estaba cerca de ser muerto. Es solamente una especulación, pero es una manera para entender ese versículo. Creo que este hombre estaba diciendo: mira, Señor Jesús, sí, estoy dispuesto a seguirte,
Pero primero, dice él, pido un tiempo para esperar en casa hasta que mi padre eventualmente muera. Soy un hijo, quizás incluso soy el hijo mayor, y por costumbre, por tradición, necesito no solamente tomar un tiempo para enterrar a mi padre cuando ese día en el futuro ocurre, sino también para resolver todos los asuntos legales y financieros, y también quiero recibir mi herencia. Y una vez que tenga un poco de lana en mi cuenta bancaria, entonces, cuente conmigo. Yo te buscaré por donde sea que estés. Pero primero, ¿me explico aquí? Eso es lo que estaba probablemente ocurriendo. Y cuando nuestro Señor responde, deja que los muertos entierren a sus muertos, está diciendo que, ese sí es duro, difícil. Está diciendo que enterrar a un muerto es una tarea que cualquier persona puede hacer. Y cuando Él dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, está diciendo, mira, dejen que la gente que son espiritualmente muertos, que no me conocen todavía, no son mis hijos y hijas. Si tienes que escoger en el momento entre estar ahí o estar conmigo sirviendo en el reino, si es una decisión forzada, dejen que la gente no espiritual, que no me conocen, entierren a esa persona. Tú, sígueme. Bueno, es fuerte eso, ¿no? Pero es el nivel de compromiso que Jesús espera de cada uno de nosotros. El tercer admirador de Jesús, como podemos ver aquí, el tercer hombre, los versos 61 y 62. Otra afirmó, te seguiré, Señor, pero primero, ya acabamos de escuchar eso de la segunda persona, pero primero, déjame despedirme de mi familia. Jesús les respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. El obstáculo aquí, el segundo obstáculo es que para el segundo hombre es que él tuvo la prioridad de otras tareas más importantes que las prioridades que Jesús tuvo para él. El obstáculo principal de este tercer hombre era él puso la prioridad de relaciones familiares antes de la prioridad de servir a Jesús, ser su amigo, ser un aprendiz. Este fue el obstáculo. Nuestro texto dice que aparentemente es tercera persona, aparentemente oyendo las primeras dos conversaciones y quizás no queriendo quedarse fuera de la acción, no queriendo perder una oportunidad para ser parte de la banda de Jesús, él afirmó, Señor, igual como él estaba ofreciéndose, yo también. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero, déjame decir algo. Déjame despedirme de mi familia. Nuevamente, al igual que la segunda persona, esto nos parece como una petición razonable, y la petición de Jesús suena como si él no valoraba las conexiones familiares, que no es cierto. Ese no es el punto. No es el punto. Ahora, fíjense en los primeros, esas dos personas, el segundo y el tercero. Hay algunas palabras que salieron de sus bocas, que son palabras contradictorias, que chocan fuertemente. Queridos, mira, si somos seguidores de Jesús y verdaderos discípulos, el decir, Señor, ¿qué quiere decir? Mi amo, el que dirige mi vida, el que tiene el derecho de hacerlo. No pueden decir, Señor, y a la misma vez, pero, o Señor, pero primero, chocan.
diciendo esas dos tres cosas. ¿Me siguen aquí? ¿Me explico? Sí. Mira, nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. No sé cuántos granjeros o rancheros tenemos aquí que han trabajado con arado en un campo. ¿Alguien? ¿Sí? Yo soy hombre bien citadino, Esteban Grisba. Pero hace muchísimos años en Argentina, visitando a algunos amigos queridos en Córdoba, Argentina, ese hermano tuvo un gran campo donde tenía ciertas cosas que estaba sembrando. Él tuvo su caballo, un arado, uno de esos tradicionales, ¿no? Para una sola persona, muy simples, ¿no? Y yo quise intentarlo. Él me dijo, venga Esteban, te enseña cómo hacerlo. Y yo pensaba, yo soy fuerte, más o menos en aquel entonces. Yo soy fuerte, y sí, claro, solamente es un today. Y entonces él me enseñó algunas cosas. Entonces estoy detrás del caballo, agarro, ¿no? Las mangas, dice, ¿cómo se llaman? Los centros. Sí, esos. Y ya tuve la soga. Y yo dije, ¡ja! Y salió diciendo eso. Y yo digo, Esteban, mira ese árbol que está ahí enfrente. Ahora, mantenga en línea directa, que are hasta ahí, para que la zanja salga bien derecha. Entonces, ningún problema, Jonathan. Claro. Entonces yo empecé, y ahí quedé, y tratando de ver este árbol, y estaba diciendo eso. Y cuando llegué, con una sola hilera, llegué y miré hacia atrás, y estaba como, ni siquiera intenté, creo que quizás intenté otro de regreso igualito. Este es cuando yo estaba mirando continuamente hacia adelante. Ahora, imagínense si está tratando de hacerlo. Y el tiempo de verbo aquí que se utiliza habla de estar mirando continuamente, constantemente hacia atrás. ¿Cómo puedes arar así? Siempre mirando. Si está manejando su coche, ¿quién aquí es capaz de mirar su coche siempre viendo el retrovisor? Como los laterales y nunca mirando hacia adelante. Cuando ustedes chocan, tienen un accidente, y llaman a su gente de seguros con Geico o con State Farm, no sé con quién, y dicen, bueno, hermano Esteban me dijo que, y ellos van a decir que eres estúpido, ¿no? Tienes que mantener tu vista fijada hacia adelante. Lo que Pablo dijo en Filipenses, yo prosigo la meta, olvidando lo que está atrás, para conocer a Cristo cada vez más íntimamente. Este es como debería ser. Mira, ese de la familia es un asunto difícil. Hay dos pasajes, anótenlo porque son pasajes un poco controversiales y difíciles. Solamente voy a leer uno de ellos. Lucas 14:26. Lucas 14:26. Y el otro es Mateo 10:37. Déjenme leer solamente Lucas 14:26. El otro es Mateo 10:37. Lucas 26, 14 y 26 dice eso. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, la cosa que es un poco difícil aquí es que, dependiendo de la versión de la Biblia que tienes, la traducción, a veces la palabra que se usa ahí es odio. Si alguien no odia a sus papás, su esposa, sus hijos, a su propia vida, no puede seguir. Déjenme decir que la palabra, cuando aparece la palabra odia en su versión, realmente no es una traducción correcta. La palabra original que se utiliza aquí en el griego tiene dos significados. Puede significar odio, aborrecer a algo o a alguien, que algo es detestable, o puede simplemente significar
amar menos que otra cosa. Los hebreos tenían una figura de expresión que se conoce como un hipérbole. Digamos, ellos hablaron a veces exageradamente. Por ejemplo, si yo quisiera decir hoy día, a mí me gusta el helado vanilla, pero odio el chocolate. Realmente lo que estoy diciendo es que me gusta esto más que el otro. Realmente no odio el chocolate ni la gente que hacen helado de chocolate, no. Pero lo que es cierto es que yo amo más a la vanilla que amo a chocolate. Este es como hablaron los judíos en ciertas instancias cuando estaban queriendo comparar dos cosas, uno siendo mucho más importante. Pero realmente es asunto de que amar a Cristo más que a cualquier otra persona. Déjame ir cerrando. Mira, Jesús aquí no está diciendo que en todo momento que debemos de no amar o cuidar a nuestros familiares, que sean familiares cristianos o no cristianos. Debemos de amar a ambos, respetar y honrar y ministrar y servirlos. Pero lo que está diciendo es que en los momentos cuando tienes que escoger entre una cosa y otra, yo espero que pongas tu lealtad hacia mí antes de su lealtad a ellos. Y honestamente, esto va a provocar muchos problemas. Sabemos que en nuestro contexto latinoamericano se puede pensar con mucho respecto a la Iglesia Católica. A veces la gente muy comprometida con la fe católica, muy sincera, pero ellos ven al cristianismo bíblico como otra religión. Entonces, cuando alguien dice, ¿sabe qué? Tengo que poner a lo que yo entiendo de la palabra y lo que Dios espera de mí y como conocerle antes de cualquier otra tradición que tenemos en la familia. Esto es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. A veces ese hijo, esa hija está rechazado por la familia. Jesús decía que iba a ocurrir en algunos casos. Y tenemos que aceptarlo. ¿Me explico aquí? Es sensible, pero es un alto nivel de exigencia. Bueno, terminando. En esta mañana, ¿dónde estás usted? Creo que la mayoría de nosotros somos seguidores de Jesús en diferentes, quizás, niveles de seguidores. No conozco todas sus situaciones muy personales. A lo mejor todavía estás apenas investigando la fe cristiana bíblicamente entendida. Quizás estás cuestionando si Dios es real o no. Creo que es nuestro caso de las personas aquí. Si profesas ser un verdadero seguidor de Cristo, entonces una invitación y algunas preguntas que tenemos que plantear a nosotros mismos. Yo inclusive aquí. ¿Estoy siguiendo a Jesús totalmente? ¿Valoro a Jesús más que a mi comodidad física? ¿Estoy manteniendo un pie en el mundo bíblico cristiano light, el otro pie en otros mundos? ¿Me estoy aferrando a algunos pecados secretos solo para no perderme lo que el mundo tiene para ofrecer? ¿Estoy tratando de servir a la gente o al dinero? Perdón, a Jesús o al dinero. Estoy diciendo con demasiada frecuencia, Señor, te seguiré, Señor, pero primero. Tenemos que desaparecer esa frase de nuestro vocabulario y nuestra mente. Y a veces a mí me cuesta. No mucho con eso. ¿Soy solamente un consumidor en la iglesia o un aprendiz y colaborador activo sirviendo activamente?
Estoy demasiado ocupado para aprender a estudiar la Biblia y nutrirme de ella a diario. Soy demasiado tímido o temeroso de compartir mi fe con otras personas de manera paciente y sensible y tierna y con gracia. Confío lo suficiente en el Señor como para diezmar regularmente y dar ofrendas regularmente, a pesar de tener un presupuesto muy humilde y muy limitado. Póngase de pie, por favor. Quiero orar por nosotros. Si pueden orarse, si no, sentados también. Señor, gracias por este pasaje, Señor. Honestamente, este pasaje y otros pasajes parecidos, por tus enseñanzas tuyas, son difíciles, son retantes, se sienten como invasivas estas enseñanzas y expectativas. Pero sabemos que ese es el costo, entre otras cosas, de ser un discípulo, un seguidor, una persona nacida de nuevo, que está sirviendo activamente y aprendiendo por toda la vida de ti. Y sabemos que, aun si en este momento, aun si no en esta vida, recibimos muchos premios o reconocimiento por esta fidelidad hacia ti, que eventualmente sí, va a haber gloria, va a haber premios. Señor, te amamos y te pedimos perdón por los muchos momentos en los cuales te hemos fallado. Gracias por ser comprometido con nosotros, paciente con nosotros, como discípulos, aprendiendo. Nunca vamos a llegar a la perfección. Cuando fracasamos, cuando fallamos, tu gracia está ahí. Y tú nos ayudas a ponernos de pie otra vez. Tú nos quitas el polvo de encima, nos das otro empujón por tu Espíritu Santo y tú sigues obrando nuestras vidas por tu gracia. Entonces, Señor, gracias. Te amamos, te honramos y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.